El frío del suelo de baldosas de la terminal de autobuses de Mar del Plata se filtraba a través de la suela gastada de sus zapatos, subiendo por sus piernas como una enredadera helada. Marco, con su hija de 7 años, Lena, acurrucada en su regazo, intentaba compartir el poco calor que su propio cuerpo agotado podía generar. El aire apestaba a una mezcla agria de diésel rancio, desinfectante barato y la desesperanza silenciosa de los que no tienen a dónde ir. Cada pocos minutos, el eco metálico de un anuncio resonaba en el vasto y vacío salón. Una voz fantasmal que enumeraba destinos a los que nunca podrían permitirse viajar. Marco cerró los ojos, no para dormir, sino para intentar bloquear el zumbido constante y el temblor que sentía en sus huesos, un frío que venía tanto de la noche de otoño como del pánico que se anidaba en su pecho. El peso frágil de Lena, envuelta en la única manta que les quedaba, era su único ancla en una realidad que se disolvía a su alrededor, una corriente que amenazaba con arrastrarlos a la nada. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Marco, y supo que no era solo el hambre que lo roía desde hacía 2 días, era el peso aplastante del fracaso, una losa que se había vuelto insoportable desde la muerte de su esposa, Sofía. La ausencia de ella era un dolor físico, una herida abierta que las deudas médicas habían infectado hasta la gangrena financiera. La imagen de la cerradura de su apartamento siendo cambiada, el sonido metálico y definitivo de la puerta cerrándose sobre su vida pasada, se repetía en su mente como una tortura. Había luchado, había suplicado, había vendido su pequeño bote de pesca y sus redes, pero no fue suficiente. Ahora, cada mirada a los ojos confiados de su hija era una puñalada. Ella creía que esto era una aventura nocturna, ajena a que su padre, el hombre que debía protegerla del mundo, se estaba ahogando en silencio. Él sentía las lágrimas calientes acumulándose detrás de sus párpados, pero se las tragó con un esfuerzo doloroso. Llorar era un lujo que no podía permitirse. No ahora, no aquí. Un tosido seco y persistente rompió el silencio tenso, sacudiendo el pequeño cuerpo de Lena. El corazón de Marco se apretó con una garra de pánico. Colocó la palma de su mano áspera y callosa en la frente de su hija. Ardía con una fiebre leve pero innegable. La tos se había aferrado a ella hacía una semana y con cada noche más fría, parecía hundir sus garras más profundamente en sus pequeños pulmones. Cada golpe de tos era un martillo golpeando su conciencia, un recordatorio brutal de su impotencia. Afuera, el viento aullaba como un lobo, azotando la lluvia contra los grandes ventanales de la terminal. Ese sonido, que una vez le pareció reconfortante en la calidez de su hogar, ahora era el de un depredador acechando a su presa. Y ellos eran la presa, expuestos y vulnerables, con nada más que una delgada chaqueta y una manta raída como defensa contra los colmillos de la neumonía que sentía que se cernían sobre su hija. La náusea subió por su garganta, una mezcla de miedo y hambre. Con un cuidado infinito para no despertarla, Marco deslizó la mano en el bolsillo de su pantalón. Sus dedos temblorosos rozaron el frío de unas pocas monedas y un billete arrugado. Lo sacó y a la luz sucia de la terminal lo contó por 10ª vez. 147 pesos. Y un trozo de pan duro en el otro bolsillo. Era todo. Todo lo que quedaba de una vida de trabajo en el mar. Todo lo que se interponía entre su hija y la enfermedad grave. Era el precio de 2 cafés calientes y quizás una medicina barata para la tos. Una elección imposible que no solucionaría nada. El tintineo miserable de las monedas al guardarlas de nuevo fue el sonido de la impotencia absoluta. Miró a Lena, su rostro pacífico en el sueño, sus pestañas oscuras contra su piel pálida. Un torrente de amor y terror lo recorrió. Sentía el metal frío del banco de la terminal contra su espalda. Cada minuto que pasaban allí era un riesgo mayor, una apuesta que estaba seguro de que iba a perder. La terminal no era un refugio, era una trampa mortal de lenta congelación. Lena tosió de nuevo, un sonido más débil esta vez, más húmedo, y ese sonido fue como una descarga eléctrica en el alma de Marco. El pánico finalmente rompió las cadenas de su parálisis. La desesperación, se dio cuenta, es una extraña forma de claridad. Su mente, antes nublada por el dolor y la autocompasión,
Ahora corría a una velocidad febril, buscando cualquier opción, cualquier grieta en el muro que los aprisionaba. Y entonces, como un fantasma oxidado emergiendo de la niebla de sus recuerdos, apareció una imagen, el Estrella del Mar, un viejo barco pesquero, encallado y abandonado en una caleta remota a varios kilómetros de la ciudad, un esqueleto que los pescadores decían que estaba maldito. Era una ruina, un montón de chatarra podrida, pero tenía un casco, tenía una cabina, era un techo. La idea era una locura, un acto de pura desesperación, pero era mejor que esperar el amanecer en ese gélido mausoleo. No era una opción, era la única salida que quedaba antes de que la noche se tragara a su hija. Una aventura, susurró Lena, su voz ronca por la tos, acurrucada más profundamente en el regazo de su padre. La palabra colgó en el aire estancado de la terminal como una promesa frágil. Marco sintió un nudo de culpa y amor apretarse en su garganta. Se obligó a sonreír, un gesto que se sintió como un músculo atrofiado. Sí, mi amor, la mejor de todas las aventuras, mintió, su propia voz sonando extrañamente alta y alegre en sus oídos. Le habló de un castillo en la playa, un barco pesquero abandonado llamado Estrella del Mar, pintando una imagen de juegos en la arena y despertares con el sonido de las gaviotas. Cada palabra era una pincelada más en un cuadro de fantasía que existía solo para ocultar el paisaje desolador de su realidad. Vio la somnolienta chispa de emoción en los ojos de Lena y se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera, sabiendo que la marea de la verdad amenazaba con ahogarlos a ambos en cualquier momento. Su corazón latía con la cadencia de una mentira desesperada. El viaje fue una odisea en miniatura a través de las venas frías y oscuras de la madrugada. Consiguieron subir al último autobús que salía de la ciudad, un vehículo destartalado que olía a metal caliente y ropa mojada. El motor tosía y gemía, un reflejo mecánico de la frágil salud de Lena. Marco la sostuvo con fuerza, absorbiendo cada sacudida del camino en su propio cuerpo agotado, mientras el paisaje urbano de luces de neón y promesas rotas se disolvía en la oscuridad impenetrable del campo. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna fina y helada, y el viento azotaba las ventanas con dedos fantasmales. Lena se durmió contra su pecho, su respiración un silbido preocupante en el silencio del autobús casi vacío. Marco no durmió. Se quedó mirando su propio reflejo fantasmal en el cristal oscuro, el rostro de un hombre que había apostado el último gramo de confianza de su hija en una ruina oxidada que ni siquiera estaba seguro de que aún existiera. El autobús los dejó en una parada sin nombre, un simple poste al costado de una carretera de asfalto agrietado que desaparecía en la oscuridad. El sonido del motor se desvaneció, dejándolos solos con el rugido distante del océano y el silbido del viento entre los pastizales. «Ya casi llegamos, mi estrella», murmuró Marco, levantando a Lena en sus brazos. Su pequeño cuerpo se sentía más pesado que nunca, un peso muerto de agotamiento y fiebre. El camino hacia la caleta era un sendero de tierra y grava que serpenteaba hacia la costa. Cada paso era un esfuerzo. El frío húmedo y salado del aire del mar se pegaba a su piel y ropa, enfriándolos hasta los huesos. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se hizo más fuerte, un tamborileo constante y ominoso que marcaba el ritmo de su desesperada peregrinación. Marco sentía cómo sus músculos gritaban en protesta, pero seguía adelante, impulsado por el miedo a lo que sucedería si se detenía. La imagen de Lena temblando en la terminal era un látigo para su alma. Después de lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, el sendero descendió abruptamente y se abrió a una pequeña caleta en forma de media luna. La luna, asomándose entre las nubes desgarradas, arrojaba una luz pálida y enfermiza sobre la escena. Y allí estaba, el Estrella del Mar. Desde la distancia, era una silueta oscura y angular encallada en la arena, como una gran bestia marina muerta varada por la marea. Por un instante fugaz, la fantasía que le había tejido a Lena pareció casi plausible. Parecía grande, sólido, un refugio. «Mira, Lena, te lo dije, nuestro castillo», dijo Marco, su voz temblando por el esfuerzo y el frío. Intentó infundir emoción en sus palabras, pero sonaron huecas,
absorbidas por el vasto y melancólico sonido del mar. Lena, medio dormida, solo emitió un pequeño gemido y se apretó más contra su cuello. Marco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el presentimiento de la decepción que se cernía justo delante de ellos. A medida que se acercaban, la ilusión se hizo añicos, desintegrándose con cada paso sobre la arena húmeda y fría. El castillo se reveló como lo que realmente era, un cadáver de acero y madera. El óxido había devorado la mayor parte del casco, dejando grandes manchas de color sangre que lloraban vetas oscuras por los costados. La pintura azul y blanca que alguna vez debió ser brillante, ahora era una costra de escamas peladas que se agitaban con el viento, como la piel de un leproso. Faltaban grandes secciones de la barandilla, y el puente de mando tenía los cristales rotos, como ojos vacíos y ciegos que miraban hacia un mar indiferente. El nombre, Estrella del Mar, apenas era legible, las letras comidas por la corrosión y el tiempo. No era un barco, era una tumba. Marco se detuvo, el peso de Lena de repente insoportable, no para sus brazos, sino para su espíritu. La esperanza, esa pequeña y frágil llama que había encendido, fue extinguida por una ola de realidad helada. El olor los golpeó antes de que llegaran al barco. Era una mezcla nauseabunda y penetrante que hablaba de abandono y decadencia. Olía a salmuera estancada, a algas en descomposición y al hedor acre y metálico del óxido. Pero debajo de todo eso, había algo más profundo y más vil. El olor dulzón de la podredumbre, de madera empapada durante años, y un tufillo aceitoso y químico que debía ser el residuo de diésel o aceite de motor derramado hacía décadas. Marco sintió una arcada y se tapó la boca y la nariz con el hombro de su chaqueta. Un gesto inútil. Era el olor del fracaso absoluto, un perfume que se le pegaría al alma. La promesa de un castillo en la playa se había transformado en la pestilencia de un basurero náutico. La desesperación, que había mantenido a raya con la frágil barrera de su mentira, ahora lo inundaba todo, espesa y sofocante como el aire que los rodeaba. Había traído a su hija enferma a una posilga. Marco caminó alrededor del casco buscando una forma de subir. Vio una enorme brecha en el costado de babor, una herida abierta donde las planchas de acero se habían rendido a la fuerza implacable del mar. Con cada ola que se retiraba, escuchaba un sonido horrible, un gorgoteo húmedo seguido de un torrente de agua que se vaciaba de las entrañas del barco, arrastrando consigo arena y escombros. La marea entraba y salía del barco como si fueran sus propios pulmones rotos. El Estrella del Mar no estaba simplemente varado. Estaba siendo activamente desmantelado por el océano, pieza por pieza, ola tras ola. La idea de que esto pudiera ser un refugio, incluso por una noche, era una locura. Era una trampa. Marco sintió que el suelo arenoso cedía bajo sus pies, como si la propia tierra quisiera tragárselo por su estupidez y su arrogancia al tentar al destino de esta manera. La decepción se convirtió en un terror frío y paralizante. Encontró una vieja escalera de cuerda, cubierta de percebes y algas resbaladizas, colgando lastimosamente de la cubierta. Con Lena todavía en brazos, la subida fue una pesadilla de esfuerzo y miedo. La cuerda estaba húmeda y se deshacía bajo el peso, y cada peldaño de madera podrida crujía de forma alarmante. Marco sentía sus músculos arder mientras se impulsaba hacia arriba, con el corazón martilleando contra sus costillas, aterrorizado de resbalar y caer con su hija sobre los restos de metal oxidado que había debajo. El viento aullaba a su alrededor, intentando arrancarlos de su precario agarre. Cuando finalmente logró pasar una pierna por encima de la barandilla y rodar sobre la cubierta, se quedó allí tumbado un momento, jadeando, con el sabor del óxido y la sal en la boca. El suelo de la cubierta estaba resbaladizo por una capa de limo verde y estaba plagado de agujeros por los que podía ver el brillo oscuro del agua debajo. La cabina principal, que había imaginado como un santuario, era la encarnación de la desolación. La puerta colgaba de una sola bisagra oxidada, golpeando contra el marco con cada ráfaga de viento. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por los débiles rayos de la luna que se filtraban a través de las ventanas rotas y los agujeros en el techo.
El aire era denso, viciado y aún más fétido que en el exterior. Apestaba a mojo, a excrementos de rata y a la humedad profunda y arraigada de un lugar que no había conocido el calor ni la sequedad en años. El suelo estaba cubierto de una capa de basura, escombros y lo que parecían ser nidos hechos de trapos y papeles podridos. Marco sintió algo moverse en la oscuridad, un rápido correteo de pequeñas patas sobre la madera. Un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. No estaban solos. Estaban invadiendo el territorio de las ratas. Con cuidado, usando la tenue luz de su viejo teléfono móvil, Marco examinó el espacio. No había nada que pudiera salvarse. Una mesa estaba volcada y podrida, sus patas comidas por la humedad. Un par de literas estaban rotas, sus colchones destrozados y esparcidos por el suelo, el relleno ennegrecido por el moho. Una pequeña cocina de galera estaba cubierta de una gruesa capa de óxido y suciedad. El fregadero lleno de agua de lluvia, estancada y oscura. El viento se colaba por 1000 grietas, creando corrientes de aire helado que hacían que el espacio fuera tan frío como el exterior, si no más. Esto no era un refugio, era una tumba fría y húmeda, un monumento al abandono. La falsa esperanza que había construido se derrumbó sobre él con la fuerza de un edificio, dejándolo enterrado bajo los escombros de su propia desesperación. Se sintió más expuesto, más vulnerable y más fracasado que en la terminal de autobuses. Lena, finalmente despierta por el frío y el movimiento, comenzó a temblar. Su tos regresó, más fuerte esta vez, un sonido desgarrador que resonó en la cabina silenciosa y muerta. «Papá, tengo frío», gimió, su pequeña voz un cuchillo en el corazón de Marco. Él la envolvió con más fuerza en la delgada manta, pero sabía que era inútil. La humedad penetrante del barco se burlaba de sus débiles intentos de proporcionar calor. Se arrodilló y trató de encontrar un rincón que estuviera al menos relativamente seco y protegido de las corrientes de aire. Encontró un pequeño espacio debajo de la consola de navegación rota, y allí acomodó a Lena, usando su propia chaqueta como una almohada improvisada. Ella se acurrucó hecha un ovillo, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Marco la observó, y una ola de náusea y autoodio lo invadió. ¿En qué se había convertido? Había prometido un castillo y la había entregado a una mazmorra infestada de ratas. Se sentó en el suelo sucio junto a ella, sintiendo el frío de la madera podrida filtrarse a través de sus pantalones. Apoyó la cabeza contra la pared húmeda y cerró los ojos, pero no había escapatoria de la realidad que lo rodeaba. Podía oír el goteo constante de agua desde el techo, un metrónomo que marcaba el paso de su miseria. Podía oír el correteo y los chirridos de las ratas en las paredes y bajo el suelo, una sinfonía de decadencia. Podía oler el hedor de la podredumbre, un recordatorio constante de que estaba sentado en el interior de un cadáver. Cada sentido estaba siendo asaltado por la evidencia de su terrible error de juicio. El silencio de la noche ya no era pacífico. Estaba lleno de los sonidos de su fracaso. La soledad no era tranquila, era un abismo que amenazaba con devorarlo por completo. Sintió un vacío en el estómago que no era hambre, sino algo mucho peor, la ausencia total de esperanza. Afuera, la marea estaba subiendo. Podía escuchar el sonido del agua lamiendo más alto contra el casco, el gorgoteo dentro de la brecha volviéndose más fuerte, más cercano. La sensación de estar en una trampa se intensificó. No solo estaban en un lugar horrible, sino que el lugar mismo era inestable, peligroso, a merced de los elementos que ya lo estaban destruyendo. El barco gemía y crujía a su alrededor, los sonidos de un gigante moribundo en su agonía final. Marco se imaginó una ola más grande, una ráfaga de viento más fuerte, y el barco finalmente rindiéndose, partiéndose en dos y arrastrándolos al agua helada. Por primera vez en su vida, Marco, un hombre que había vivido del mar, le tuvo miedo, le tenía pánico. Miró la figura dormida de su hija, tan frágil en medio de tanta ruina, y se sintió como el capitán más inepto del mundo, habiendo conducido su única y preciosa carga directamente hacia el desastre. Se levantó y caminó hacia uno de los portillos rotos, mirando hacia la oscuridad. El mar era una extensión negra y agitada bajo el cielo gris. No había otras luces, ni señales de vida.
Estaban completamente solos, aislados en su miseria. La grandiosa aventura se había desinflado para revelar la verdad desnuda. Eran ocupas en un montón de chatarra, en una playa desierta, con una niña enferma y sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Había tocado fondo. No, se dio cuenta con una claridad aterradora. Había atravesado el fondo y ahora estaba cayendo en un abismo aún más profundo. La terminal de autobuses, con su suelo duro y su olor a diésel, ahora le parecía un lujo, un paraíso perdido de relativa seguridad y calor. Al menos allí había otras personas, la ilusión de una sociedad. Aquí solo había el viento, el agua, la podredumbre y el sonido de la tos de su hija. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, Marco se alejó de la ventana. No había a dónde ir, nada que hacer excepto esperar el amanecer. Se sentó de nuevo junto a Lena, su cuerpo un escudo inútil contra el frío y la humedad. Mientras escuchaba el sonido del mar devorando el barco, sintió que algo dentro de él se rompía. La última pizca de resistencia, el último vestigio de lucha, se desvaneció, dejándolo hueco y vacío. Apoyó la frente en sus rodillas y, por primera vez desde que Sofía había muerto, Marco lloró. No eran lágrimas de dolor, sino lágrimas silenciosas y amargas de absoluta derrota. Lágrimas que se congelaban en sus mejillas en el aire helado de la cabina. La falsa esperanza se había podrido, y Marco se había hundido con ella en el corazón oscuro y oxidado de la estrella del mar, el punto más bajo de su vida. El amanecer llegó no como una promesa, sino como una revelación gris y brutal de la ruina que los rodeaba. La luz pálida se filtraba por los agujeros del techo, iluminando partículas de polvo y esporas de moho que danzaban en el aire helado. Lena todavía dormía, acurrucada en un ovillo febril, y cada tos seca que sacudía su cuerpo era una nueva grieta en el corazón de Marco. La derrota de la noche anterior se había solidificado en una determinación fría. No podía permitirse el lujo de la desesperación. Este montón de chatarra, este ataúd oxidado, tenía que convertirse en un hogar, aunque fuera por unos días. Tenía que haber algo, cualquier cosa, en las entrañas de este leviatán muerto que pudiera usar para darle a su hija un mínimo de calor y seguridad. Se levantó, sus músculos adoloridos protestando, y una nueva energía, nacida del más puro instinto de supervivencia, comenzó a recorrer sus venas. No se rendiría aquí, no en la tumba de un barco anónimo. Decidió que el primer paso era buscar cualquier cosa que pudiera servir para tapar las peores grietas de la cabina. Maderas, lonas viejas, planchas de metal sueltas. Algo para detener el viento incesante que parecía robarles el aliento. Con Lena a salvo en su rincón improvisado, Marco comenzó a explorar el barco con el cuidado de un ladrón. La cubierta era un campo minado de metal oxidado y madera podrida. Con cada paso, el barco gemía y crujía bajo su peso como si protestara por la profanación. Abrió una escotilla pesada y oxidada que conducía a las cubiertas inferiores. Una ráfaga de aire viciado y oscuro subió para recibirlo, un aliento fétido desde las profundidades del barco. Olía a agua de sentina estancada y a aceite viejo. Usando la linterna de su teléfono, descendió por una escalera de metal resbaladiza, adentrándose en la oscuridad, cada paso resonando con un eco metálico y hueco que parecía viajar por todo el casco. El nivel inferior era un laberinto de pasillos estrechos y oscuros, con el sonido constante del agua chapoteando en algún lugar cercano. La marea alta había inundado partes del casco, y el agua oscura y aceitosa se mecía suavemente con el movimiento del barco. Era un lugar peligroso, lleno de bordes afilados y agujeros ocultos bajo el agua. Marco se movía con la agilidad de un hombre que había pasado su vida en el mar, pero aún así, un escalofrío de aprensión le recorría la espalda. Este lugar se sentía antiguo, olvidado, un lugar donde la luz del sol no había tocado en décadas. Buscaba herramientas, cualquier cosa útil que los antiguos tripulantes pudieran haber dejado atrás. Pasó por camarotes destrozados, la cocina inferior y almacenes vacíos, encontrando solo más óxido y podredumbre. La esperanza de encontrar algo útil comenzaba a desvanecerse.
reemplazada por la sensación de estar perdido en las costillas de una bestia muerta. Finalmente, llegó a la sala de máquinas. Era el corazón muerto del barco, un enredo masivo de motores silenciosos, pistones congelados y tuberías cubiertas de una gruesa capa de óxido coralino. El aire aquí era aún más espeso, cargado con el olor fantasmal del diésel y el metal caliente. El agua de Sentina le llegaba hasta los tobillos, fría y sucia. La luz de su teléfono apenas lograba perforar la oscuridad, creando sombras danzantes que hacían que la maquinaria pareciera moverse, respirar. Era un lugar opresivo, una catedral de acero en descomposición. Mientras barría el suelo con la luz en busca de alguna caja de herramientas olvidada, algo llamó su atención. En medio del caos de óxido rojizo y marrón había una anomalía, algo que no encajaba con el resto del decrépito paisaje. Un detalle que rompía el patrón de la decadencia uniforme que lo consumía todo. Era uno de los grandes tanques de combustible de vapor, mientras que sus compañeros estaban cubiertos de la misma corrosión profunda. Este parecía diferente. El acero era visiblemente más nuevo, con un tono más oscuro y menos cicatrices del tiempo, pero lo más extraño eran las soldaduras. No eran las costuras limpias y precisas de un astillero. Eran burdas, irregulares, como si hubieran sido hechas con prisa y con poca habilidad. Alguien había modificado este tanque, cortándolo y volviéndolo a sellar mucho después de que el barco fuera construido. Un nudo de curiosidad se formó en el estómago de Marco, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Se acercó, pasando los dedos por la soldadura áspera. Era un parche, un secreto escondido a plena vista. Se agachó para examinarlo más de cerca, el corazón latiéndole un poco más rápido, sin saber por qué. Fue entonces cuando lo vio, justo al lado de la costura de soldadura, arañada en el metal, con lo que parecía ser la punta de un cuchillo o un clavo, había una sola palabra. Las letras eran temblorosas, casi ilegibles, pero inconfundibles a la luz del teléfono. Annelies. El nombre flotaba en la oscuridad de la sala de máquinas, una firma humana en medio de la descomposición industrial. No era parte del barco, era un mensaje, un susurro dejado atrás. ¿Quién era Annelies? ¿Por qué su nombre estaba grabado aquí, en este tanque modificado, en un barco abandonado en medio de la nada? La pregunta se abrió paso a través de la niebla de su desesperación, una chispa de misterio en la oscuridad. Ya no se trataba de encontrar herramientas. Ahora, Marco sentía una compulsión irresistible, una necesidad ardiente de saber qué había detrás de esa pared de acero soldada. Esa necesidad se convirtió en una obsesión que consumió el resto del día. Buscó frenéticamente por toda la sala de máquinas y los almacenes cercanos hasta que, en una caja de herramientas casi desintegrada por el óxido, encontró su premio, una vieja sierra para metales. La hoja estaba oxidada, pero los dientes aún parecían tener algo de filo. Era un trabajo monumental, casi imposible, pero la imagen de ese nombre arañado y la extrañeza del tanque lo impulsaban. Esperó a que Lena se durmiera esa noche. Su tos un poco más suave después de que Marco lograra tapar una ventana con un trozo de lona podrida. Luego, con el barco gimiendo a su alrededor y el sonido de las olas como única compañía, regresó a la sala de máquinas. La tarea que tenía por delante era hercúlea, un acto de fe ciega y desesperada. El sonido comenzó como un chirrido agudo y desagradable, el metal protestando contra la profanación de la sierra. Marco puso todo el peso de su cuerpo agotado en cada movimiento, hacia adelante y hacia atrás, en un ritmo monótono y agotador. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con la suciedad y el óxido. Cada pocos minutos tenía que detenerse, con los músculos de los brazos y la espalda ardiendo, el aliento saliendo en nubes blancas en el aire frío. La hoja de la sierra se calentaba, el olor a metal caliente llenaba el aire, pero no se detuvo. El misterio del tanque lo había poseído. Era una distracción bienvenida de la realidad de su situación, un propósito tangible en un mundo que se había vuelto informe y caótico. Era él contra el acero, una batalla silenciosa en el vientre de la bestia. El nombre Annelies parecía resonar con cada raspadura de la sierra, una promesa o una advertencia. Trabajó durante lo que parecieron horas, perdiendo la noción del tiempo en la oscuridad
y el esfuerzo físico. El mundo exterior se desvaneció, reducido al pequeño círculo de luz de su teléfono, el brillo de la hoja de la sierra y la línea de corte que lentamente comenzaba a formarse en el acero. El sonido del metal contra el metal se convirtió en el único latido del corazón del barco, un pulso rítmico y decidido que rompía el silencio de décadas. A veces se detenía para escuchar, asegurándose de que Lena no se hubiera despertado. Solo escuchaba el suave murmullo del mar y el viento. Estaba completamente solo en su locura, en su búsqueda desesperada de algo que ni siquiera podía nombrar. Era una apuesta ridícula, la energía gastada en una corazonada. Pero era lo único que tenía. Era la única puerta que se había abierto en su prisión de desesperanza. Finalmente, después de una eternidad de esfuerzo, sintió un cambio. La resistencia de la sierra disminuyó, y con un último empujón, la hoja atravesó el metal con un sonido sordo y satisfactorio. Había cortado una esquina. Con renovada energía, trabajó en los otros lados de un pequeño cuadrado, grande solo para que cupiera su brazo. El metal gemía y se retorcía. Cuando terminó el último corte, la sección de acero se hundió ligeramente con un golpe metálico. Marco dejó caer la sierra, sus manos temblando de agotamiento y anticipación. Usó la punta de la herramienta para hacer palanca en el borde del corte. La placa de metal se dio con un chirrido agudo y se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta. Un soplo de aire escapó de la abertura, un aire que no olía a diésel. Olía a polvo, a tela vieja y a algo más. Un olor seco y antiguo, como el de una tumba recién abierta. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio de la sala de máquinas. La náusea, esta vez no por hambre, sino por una mezcla de miedo y euforia, subió por su garganta. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba a punto de encontrar? Apuntó el haz de luz de su teléfono hacia la abertura. No había líquido. El interior del tanque estaba seco y polvoriento, y no estaba vacío. Estaba lleno de lo que parecían ser sacos de lona gruesa, de un color pardo sucio, apilados unos sobre otros. Estaban bien empaquetados, llenando casi todo el espacio. Eran docenas de ellos, todos de un tamaño similar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Marco. Esto no era un tanque de combustible, era una bóveda secreta, una cámara del tesoro escondida en las entrañas del barco. La respiración se le atascó en el pecho. Lentamente, con una mano temblorosa, se acercó a la abertura. Metió el brazo en la oscuridad fría del tanque y agarró el borde de uno de los sacos. Era pesado, mucho más pesado de lo que esperaba. Tiró de él con esfuerzo, arrastrándolo a través de la abertura dentada. El saco cayó al agua de sentina con un chapoteo sordo y un golpe pesado, no el sonido de la tela, sino el sonido de algo denso y sólido. Se arrodilló en el agua helada, sin sentir el frío, y sus dedos torpes buscaron el nudo que cerraba el saco. La cuerda estaba vieja y se deshizo bajo su insistencia. Abrió la boca del saco y volvió a apuntar la luz de su teléfono hacia el interior. Por un momento, su cerebro no pudo procesar lo que veía. Formas rectangulares, de un color amarillo opaco, apiladas ordenadamente. No podía ser. Era imposible. Extendió una mano temblorosa y tocó una de las barras. Estaba fría, lisa y pesada, increíblemente pesada. La sacó del saco. Era un lingote de oro macizo. La luz del teléfono se reflejaba débilmente en su superficie, un brillo cálido y antiguo que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Marco lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso imposible, su densidad innegable. Era real. No estaba soñando. No se había vuelto loco. Era oro, una fortuna más allá de sus sueños más salvajes. Aquí mismo, en sus manos, en el suelo sucio de un barco naufragado. Su mente se tambaleó, tratando de conectar la miseria de su vida, los 147 pesos en su bolsillo, con el valor inimaginable de lo que sostenía. Se rió, un sonido ronco y quebrado que sonó a locura en la sala de máquinas silenciosa. Una risa que era mitad alegría, mitad terror absoluto. Se había topado con el secreto de la estrella del mar. Con manos frenéticas, abrió otro saco y otro.
Todos contenían lo mismo: lingotes de oro, uno tras otro. Una fortuna que podría comprar ciudades enteras, escondida en un tanque de combustible oxidado. Mientras examinaba uno de los lingotes más de cerca, su euforia se congeló. Vio un sello grabado en la superficie. No era de un banco argentino. Era un águila con las alas extendidas agarrando una corona de laurel. Y dentro de la corona había una esvástica. Su sangre se heló. Este no era cualquier oro. Este era oro nazi. El descubrimiento pasó de ser un milagro a ser algo mucho más oscuro y peligroso. La historia de este tesoro no era una de fortuna, sino probablemente una de sangre y crimen. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una ola. No había encontrado una solución a sus problemas. Había encontrado un problema de una magnitud que no podía ni empezar a comprender. El miedo comenzó a reemplazar al júbilo. Este oro tenía un pasado terrible, y era probable que alguien, en algún lugar, supiera de su existencia. El nombre Chanelis ya no sonaba como un susurro romántico, sino como el eco de una tragedia. Palpó el interior del tanque de nuevo, esta vez con más cuidado, buscando algo más que los sacos. Sus dedos rozaron algo duro y cilíndrico, encajado entre dos de los sacos en el fondo. Lo sacó. Era un tubo de metal, de unos 30 centímetros de largo, con tapas soldadas en ambos extremos. Estaba pesado y sellado herméticamente. A diferencia de los sacos, esto se sentía deliberado, diseñado para preservar lo que fuera que contuviera. Si el oro era el tesoro, esto, Marco lo supo instintivamente, era la clave, la historia, la verdad. Le costó varios minutos de trabajo con una pieza de metal afilada para hacer palanca en una de las tapas soldadas. Finalmente, se dio con un silbido, el sonido del aire de décadas escapando. Con cuidado, inclinó el tubo y de su interior deslizó un paquete envuelto en tela encerada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía desenvolverlo. Dentro había dos cosas. La primera era un diario de cuero, hinchado y deformado por la humedad, a pesar de la protección. Las páginas estaban pegadas, y la tinta de muchas de ellas se había corrido, pero algunas partes aún eran legibles. El segundo era un rollo de viejas cartas de navegación, amarillentas y frágiles, cubiertas de anotaciones y rutas trazadas con lápiz. La escritura en el diario no era española, era alemana, en una caligrafía apretada y nerviosa. Marco se sentó en el suelo metálico, el agua helada arremolinándose alrededor de sus tobillos, completamente ajeno a ella. En una mano sostenía el peso frío y terrible de un lingote de oro nazi, y en la otra, el diario empapado que prometía contar su historia. La sala de máquinas, que antes era una tumba de maquinaria, ahora se sentía como el escenario de un drama histórico que se había detenido a mitad de la función. Él, un simple pescador sin blanca, acababa de levantar el telón. El misterio de Annelies y el tanque soldado se había resuelto, pero había abierto la puerta a un misterio mucho mayor y más peligroso. ¿Qué historia contaba este diario? ¿Quién había escondido este oro y por qué? Y, la pregunta más aterradora de todas, ¿quién más lo estaba buscando? La supervivencia acababa de volverse infinitamente más complicada. De vuelta en la relativa seguridad de la cabina, el mundo de Marco se había fracturado en dos realidades irreconciliables. Afuera, la luz gris del día iluminaba la misma miseria. Las paredes mohosas, la delgada manta bajo la que tosía su hija y el hambre que le retorcía el estómago. Pero en su mente, la oscuridad de la sala de máquinas brillaba con el resplandor opaco de una fortuna imposible. Sostenía el diario empapado con manos que aún temblaban por el esfuerzo y el shock. El cuero frío y húmedo se sentía como la piel de un muerto. Cada pocos segundos, el sonido de la tos seca de Elena atravesaba sus pensamientos, un recordatorio brutal de que el oro, por más vasto que fuera, no podía comprarle un jarabe ni calentarle los pulmones en ese instante. El tesoro era una promesa abstracta y lejana, mientras que la enfermedad de su hija era una amenaza presente y terriblemente real. Su corazón latía con un ritmo nuevo y aterrador, el de un hombre que se había vuelto infinitamente rico y, al mismo tiempo, más vulnerable que nunca. Pasó las siguientes horas en un estado de febril concentración,
sentado en el suelo sucio, tratando de descifrar el secreto del diario. No hablaba alemán, pero la desesperación es una traductora universal. Con la ayuda de la luz de su teléfono, examinó las páginas con una intensidad casi maníaca. La caligrafía era apretada, nerviosa, la de un hombre escribiendo contra el tiempo. Pudo distinguir fechas, 1944, 1945. Vio mapas rudimentarios dibujados en los márgenes, coordenadas y una palabra que se repetía como una oración o una maldición: Odessa. La tinta se había corrido en muchas partes, creando fantasmas de palabras ilegibles, pero los números y los símbolos eran claros. En una página encontró el nombre Annelies de nuevo, junto a lo que parecía un mechón de cabello rubio, aplastado y descolorido, pegado al papel. Un nudo se formó en su garganta. Esto no era solo un registro de contrabando, era el testamento de alguien, una historia de amor o pérdida entrelazada con un crimen histórico. Desenrolló las cartas de navegación. Esto era un lenguaje que entendía. Sus dedos callosos, acostumbrados a las redes y a los cabos, trazaron las rutas dibujadas a lápiz sobre el papel amarillento. Reconoció la costa argentina, pero las rutas partían de puertos europeos y se adentraban en el Atlántico Sur, siguiendo trayectorias extrañas y secretas, lejos de las rutas comerciales habituales. Una de las cartas detallaba un punto de encuentro en alta mar, a cientos de millas de la costa, marcado con una cruz y un símbolo que le heló la sangre, la silueta inconfundible de un submarino. Las notas al margen, una mezcla de alemán y un español torpe, hablaban de cargamento valioso, transferencia nocturna y silencio absoluto. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba viendo el esqueleto de una operación clandestina, un puente invisible que conectaba la caída del Tercer Reich con las costas solitarias de su propio país. La Estrella del Mar no era un simple pesquero, era una pieza clave en un juego mortal. Poco a poco, ensamblando las piezas del rompecabezas, la horrible verdad comenzó a tomar forma en su mente. El diario, escrito por un joven marinero alemán llamado Klaus, describía su misión final: ayudar a contrabandear una fortuna en oro del Reichsbank como parte de la Operación Odessa, una red diseñada para financiar a criminales de guerra nazis que huían a Sudamérica. El capitán de la Estrella del Mar, un simpatizante argentino, debía encontrarse con el submarino, recibir el oro y entregarlo a un contacto en tierra. Pero el diario terminaba con entradas frenéticas sobre la traición. El capitán, consumido por la codicia, asesinó a la tripulación alemana, incluido el joven Klaus, quien escribió sus últimas palabras antes de morir, escondiendo el diario con la esperanza de que su amada Annelies, a quien había grabado en el tanque, supiera la verdad. El capitán luego modificó el tanque de combustible, escondió el oro y hundió deliberadamente el barco en esta caleta remota, planeando recuperarlo más tarde. Pero el destino, o la justicia, intervino. El capitán murió en un accidente de coche una semana después, llevándose el secreto a la tumba. Marco dejó caer el diario. La náusea subió por su garganta, agria y ardiente. No era solo la historia de un tesoro, era la historia de una masacre, sellada en las entrañas del barco en el que ahora vivía. Cada crujido de la madera, cada gemido del metal, ahora le sonaba como los ecos de esos asesinatos. El aire fétido de la cabina parecía cargado con el aliento final de Klaus y sus compañeros. Se sentía como un profanador de tumbas. El oro ya no brillaba con la promesa de una nueva vida. Estaba manchado con la sangre y la desesperación de décadas. Había despertado a un fantasma, un secreto que no quería ser encontrado. La magnitud de su descubrimiento lo aplastaba. ¿Cómo podía un simple pescador, un hombre que solo quería darle un techo a su hija, lidiar con el peso de la historia más oscura del siglo XX? El miedo, un miedo profundo y existencial, comenzó a eclipsar cualquier pensamiento de riqueza. Se sentía atrapado, no solo en el barco, sino en la historia misma. Los siguientes días fueron una tortura de paranoia y vigilancia. Marco escondió el diario y dos de los lingotes más pequeños en un compartimento hueco que encontró detrás de un panel podrido en la cabina, envolviéndolos en una lona vieja. El resto del oro permanecía en la sala de máquinas,
un monstruo durmiente en la oscuridad. Pasaba las horas fingiendo normalidad para Lena, jugando en la playa, buscando mariscos en las rocas, pero su mente estaba en otra parte. Cada sonido lo sobresaltaba. El graznido de una gaviota era una alarma. El motor de un coche lejano en la carretera era una amenaza inminente. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, su cuerpo realizando las tareas de la supervivencia, mientras su alma estaba encadenada al secreto en el vientre del barco. Sentía unos ojos invisibles sobre él constantemente, la sensación de que la historia que había desenterrado tenía guardianes, y que él, al tropezar con ella, había hecho sonar una campana que solo ellos podían oír. Entonces, una tarde, su paranoia se materializó. Desde la cubierta del barco, vio una camioneta blanca y moderna detenerse en la carretera que bordeaba la caleta. Dos hombres vestidos con ropa de trabajo bajaron. Llevaban lo que parecían ser equipos de topografía, trípodes y teodolitos. Pero algo estaba mal. No se movían como topógrafos. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado seguros. En lugar de examinar el terreno, uno de ellos levantó unos prismáticos y los apuntó directamente hacia el estrella del mar, directamente hacia él. Marco se agachó instintivamente, el corazón martilleando contra sus costillas. Una ola de frío helado lo recorrió, a pesar del sol de la tarde. No estaban midiendo la tierra, estaban midiendo a su ocupante. El secreto ya no era suyo. Alguien más sabía, o, peor aún, alguien más siempre había sabido, y simplemente estaban esperando. La sensación de aislamiento se transformó en la de estar en una jaula, observado por cazadores pacientes. Al día siguiente, el verdadero terror llegó. No fue una camioneta de trabajo, sino un sedán negro y lustroso, un coche tan caro y fuera de lugar, en ese paisaje de arena y sal que parecía una aparición de otro mundo. Se deslizó por el camino de tierra con una arrogancia silenciosa, el sonido de su motor un ronroneo suave y depredador. Se detuvo a unos metros del barco, y la puerta del conductor se abrió. Un hombre de unos 70 años, alto y delgado, salió. Llevaba un traje gris impecablemente cortado y zapatos de cuero tan pulidos que reflejaban el cielo nublado. Su cabello era blanco y peinado hacia atrás, y su rostro, aunque arrugado, tenía una estructura ósea dura y autoritaria. Se movía con la economía de gestos de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Marco sintió que el aire se espesaba, que la presión atmosférica cambiaba. Era el señor Bauer, un nombre que había oído susurrar con una mezcla de reverencia y miedo en Mar del Plata. Un filántropo, un magnate. Bauer se acercó lentamente, sus ojos de un azul pálido y acuoso, examinando el naufragio con una mirada que no era de curiosidad, sino de tasación. Era la mirada de un carnicero evaluando un trozo de carne. Ignoró a Marco al principio, su atención completamente centrada en el casco oxidado. Caminó alrededor de la proa, sus caros zapatos evitando cuidadosamente los charcos de agua salada. Un leve aroma a colonia cara y a tabaco de pipa llegó hasta Marco, un olor de poder y riqueza que era una obscenidad en ese lugar de decadencia. Finalmente, sus ojos se posaron en Marco. No había sorpresa en ellos, solo una fría confirmación. Se acercó, una sonrisa delgada y sin alegría curvando sus labios. «Buenos días», dijo, su voz suave y culta, pero con un timbre metálico bajo la superficie. «Soy Heinrich Bauer. Me han dicho que usted y su pequeña se han instalado en este montón de chatarra». La palabra «instalado» sonó como una acusación. Marco sintió su garganta secarse. Se limitó a asentir, incapaz de formular una palabra. Tenía a Lena jugando cerca, ajena a la tensión que crepitaba en el aire. Bauer continuó, su tono cambiando a uno de falsa benevolencia. «Soy un hombre de la comunidad. Este naufragio es una monstruosidad peligrosa, una mancha en nuestra hermosa costa. He estado planeando durante años que lo retiren, que lo conviertan en chatarra. Es una cuestión de seguridad pública, ¿comprende?» Cada palabra era suave, razonable, pero Marco sentía la amenaza subyacente. El corazón le latía tan fuerte que temía que Bauer pudiera oírlo. El hombre sabía, de alguna manera, este hombre, con su traje perfecto y sus ojos de hielo,
Conocía el secreto que se escondía bajo sus pies. No estaba allí por la chatarra, estaba allí por el oro, estaba allí para reclamar la herencia de su familia, una herencia de sangre y traición. La oferta llegó envuelta en la misma falsa amabilidad. «Mire», dijo Bauer, sacando una cartera de cuero grueso. «Entiendo su situación. La vida es dura. Quiero ayudarle». Abrió la cartera y sacó un fajo de billetes. «Aquí hay 10,000 pesos. Suficiente para un billete de autobús lejos de aquí, un mes de alquiler en un lugar decente, comida caliente para su hija. Tómelo. Váyase hoy mismo y olvídese de este lugar. Considere esto un acto de caridad. 10,000 pesos. Era una fortuna para el Marco de hacía una semana, pero ahora era un insulto. Era el precio del silencio. Una miseria a cambio de un tesoro que podía comprar el imperio entero de Bauer. El corazón de Marco se hundió. La oferta no era una negociación, era una orden. La mano de Bauer, con el dinero extendido, permaneció en el aire, paciente, pero sus ojos azules se habían endurecido, perdiendo todo rastro de calidez. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el de las olas rompiendo en la orilla y el viento silbando a través del casco oxidado. Marco miró el dinero, luego al rostro impasible de Bauer y finalmente a Lena, que ahora recogía conchas en la arena. 10,000 pesos podían sacar a Lena de ese lugar húmedo y frío esa misma noche. Podían comprarle medicinas, ropa de abrigo, una cama caliente. Aceptar era la opción lógica, la opción segura, pero significaba entregar el oro nazi, la historia de Klaus, la justicia robada, a las manos del Hijo del Hombre, que probablemente orquestó todo. Significaba permitir que el mal ganara. Con la boca seca, Marco negó lentamente con la cabeza. «Tengo que pensarlo», susurró, su voz apenas audible por encima del viento. Vio un destello de furia helada en los ojos de Bauer antes de que fuera enmascarado de nuevo por la sonrisa delgada. Bauer guardó el dinero lentamente, con una deliberación que era más amenazante que cualquier grito. «Piénselo bien», dijo en voz baja, pero no demasiado. Se dio la vuelta para marcharse y por un momento Marco sintió una oleada de alivio. Pero entonces Bauer se detuvo y miró por encima del hombro, su sonrisa desaparecida por completo. «Esta es una zona muy aislada, ¿sabe?», dijo, su voz ahora despojada de toda pretensión, fría y afilada como un trozo de vidrio. «A los ocupas ilegales a veces les ocurren accidentes, incendios que empiezan de la nada, caídas desafortunadas desde cubiertas podridas. Es una verdadera tragedia cuando eso pasa». Hizo una pausa, y sus ojos se desviaron hacia Lena por una fracción de segundo, especialmente cuando hay niños inocentes involucrados. La amenaza, desnuda y brutal, colgó en el aire salado, tan real y pesada como un lingote de oro. El sonido de la puerta del coche de lujo al cerrarse fue como el de una celda de prisión. Marco se quedó paralizado en la arena, el eco de la amenaza de Bauer resonando en sus oídos. Miró el naufragio, que ya no parecía un refugio sino una trampa mortal. Miró hacia la orilla, donde Lena reía, completamente inconsciente del monstruo que acababa de visitarlos y de la sentencia de muerte que pesaba sobre sus cabezas. El oro bajo sus pies era ahora una maldición de la que no podía escapar. Tenía el poder de exponer a una poderosa red criminal y hacer justicia por una masacre de hace décadas, pero el precio de esa justicia podría ser la vida de su propia hija. Estaba atrapado entre un pasado sangriento que exigía venganza y un futuro aterrador que amenazaba con aniquilarlo. El secreto era un tesoro y una lápida, y el monstruo ahora sabía exactamente dónde encontrarlo. Ahora estaba solo, con una elección imposible que tomar. El camino de la seguridad significaba huir, dejar que la injusticia ganara y vivir para siempre como un cobarde a los ojos de su propia conciencia. El camino de la justicia significaba enfrentarse a un hombre con un poder y una crueldad ilimitados, un hombre que no dudaría en destruir a una niña para proteger los oscuros cimientos de su fortuna. Marco sintió el peso del mundo sobre sus hombros, el destino de su hija en una mano y la llave de un oscuro secreto histórico en la otra. ¿Qué harías tú en el lugar de Marco? ¿Guardarías el secreto para proteger a tu familia a toda costa? ¿O lo arriesgarías todo por la justicia, sabiendo que el mal ahora conoce tu nombre y dónde duermes?
La amenaza de Bauer no fue una simple advertencia. Fue un veneno que se inyectó directamente en el torrente sanguíneo de Marco. Cada palabra, fría y afilada, se repetía en su mente, cortando cualquier vestigio de la euforia que el oro le había provocado. El aire salado, antes un símbolo de libertad y sustento, ahora olía a muerte. La imagen de los zapatos pulidos de Bauer sobre la arena sucia se convirtió en un símbolo obsceno de cómo el poder podía pisotear la vida de los indefensos. Marco sentía el hielo en las venas, un frío que no provenía del viento marino, sino del pánico puro. La mención velada a su hija, a los accidentes que ocurrían, había transformado el barco de un refugio precario a una pira funeraria en espera. Se quedó inmóvil mucho después de que el sedán negro desapareciera, escuchando el rugido de las olas, que ya no sonaba como la naturaleza, sino como una cuenta regresiva. La maldición del oro era real, y ahora tenía el rostro arrugado y los ojos de hielo de Heinrich Bauer, un hombre que no se detendría ante nada para recuperar su herencia de sangre. Un abismo se abrió en el pecho de Marco, una mezcla de rabia impotente y terror paralizante. Miró a Lena, que ahora dibujaba figuras en la arena húmeda con una concha, su risa infantil un sonido tan puro y frágil que le rompió el corazón. ¿Cómo podía protegerla? El oro bajo sus pies era a la vez su única salvación y su condena segura. Huir con 10,000 pesos significaba una seguridad temporal, pero una vida de mirar por encima del hombro, sabiendo que Bauer no perdonaba ni olvidaba. Quedarse y luchar era un suicidio. Se sentía como un animal atrapado en una trampa, con la mandíbula de acero a punto de cerrarse. La desesperación era una manta pesada y húmeda que amenazaba con asfixiarlo. Volvió a la cabina. El olor a moho y podredumbre ahora extrañamente reconfortante comparado con la pulcra amenaza de Bauer. Se sentó en el suelo sucio, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de cada lingote de oro como una losa sobre su alma. Había desenterrado un demonio, y ahora éste venía a reclamar no solo su tesoro, sino también sus vidas. Cuando la desesperanza estaba a punto de devorarlo por completo, un movimiento en las dunas captó su atención. Una figura se recortaba contra el cielo gris. Un hombre viejo, doblado por el viento y la sal, que caminaba con la lentitud deliberada de quien conoce cada grano de arena bajo sus pies. Su piel era un mapa de arrugas profundas y vestía un viejo suéter de lana y pantalones remendados. Se apoyaba en un bastón de madera que parecía una extensión de su propio brazo nudoso. Marco se tensó al instante, su cuerpo preparándose para una nueva amenaza. Otro de los hombres de Bauer, un vigilante. El anciano no se dirigió directamente al barco, sino que se detuvo donde el coche de Bauer había estado estacionado. Se agachó con un gemido, examinando las huellas en la arena. Luego levantó la vista, y sus ojos, pequeños y oscuros, pero increíblemente agudos, se encontraron con los de Marco. No había malicia en su mirada, sino algo más profundo, un reconocimiento, una tristeza antigua que pareció abarcar décadas. El anciano se acercó sin prisa, su bastón hundiéndose en la arena a cada paso. Su presencia no era amenazante, sino sólida, arraigada a aquel lugar como las resistentes hierbas de las dunas. Se detuvo a una distancia respetuosa, su mirada fija no en Marco, sino en el casco oxidado de la estrella del mar. Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el silbido del viento y el murmullo de las olas. «Mal agüero», dijo finalmente el viejo, su voz tan áspera y rasposa como la arena arrastrada por el viento. «Este barco siempre ha traído mal agüero». Luego sus ojos se posaron en Marco, y por primera vez habló directamente con él. «Vi el cuervo negro con ruedas», dijo, refiriéndose claramente al coche de Bauer. «Esa clase de pájaro solo anida donde hay carroña, o donde creen que la encontrarán». Su nombre era Alfonso, y había vivido en una pequeña choza con vistas a esa misma caleta durante 80 años. Había visto a Marco y a Lena llegar, y había reconocido el coche y al hombre que lo conducía. Marco no sabía si confiar en él. La paranoia era una segunda piel, y cada extraño era un enemigo potencial. Pero había una gravedad en la voz de Alfonso, una autenticidad en sus ojos desgastados por el sol que desarmaba sus defensas.
El anciano pareció leer su vacilación. Ese hombre, Bauer, su familia ha estado rondando esta costa como tiburones desde que yo era un niño, continuó Alfonso, su voz bajando a un susurro conspirador. No vienen por la vista al mar. Señaló con su bastón el escudo apenas visible en el coche de Bauer mientras se alejaba. Ese blasón. Mi padre me lo describió. El águila de la muerte. La misma que traían los extranjeros que vinieron hace tantos años. La piel de Marco se erizó. El rompecabezas en su mente, confuso y aterrador, comenzaba a adquirir una forma aún más monstruosa. Este pescador solitario, este guardián silencioso de la caleta, parecía poseer la pieza que faltaba, la clave que unía el pasado sangriento del barco con la amenaza presente y tangible de Bauer. Alfonso notó la tos de Lena, que jugaba a poca distancia. De esa niña necesita un techo de verdad, no esta tumba de hierro, y un caldo caliente, dijo, su tono cambiando de ominoso a práctico. Mi choza es pequeña, pero el fuego siempre está encendido. Vengan, la noche se acerca, y no es bueno estar aquí fuera cuando los lobos saben dónde vives. La oferta era simple, directa, y por alguna razón, Marco sintió una oleada de alivio. La soledad de su lucha se había vuelto insoportable, y la tranquila autoridad de Alfonso era un ancla en su tormenta de miedo. Asintió, y mientras recogía a Lena en sus brazos, sintió la mirada del anciano sobre él, una mirada que parecía decir que entendía mucho más de lo que había dicho. Caminaron en silencio por un sendero estrecho que subía por las dunas, alejándose del cadáver de la estrella del mar, hacia la pequeña columna de humo que se elevaba desde la chimenea de la choza de Alfonso, un faro de esperanza en la creciente oscuridad. La choza de Alfonso era el antídoto contra el barco, pequeña y abarrotada, pero rebosante de vida y calor. El aire olía a madera de pino quemada, a café recién hecho y a una mezcla de hierbas secas que colgaban del techo. Una pequeña estufa de leña crepitaba alegremente en un rincón, arrojando un resplandor anaranjado sobre las paredes cubiertas de viejas redes de pesca, herramientas y fotografías descoloridas. Era el espacio de un hombre que había vivido una vida larga y laboriosa, un santuario personal construido contra la hostilidad del mundo exterior. Alfonso sentó a Lena cerca del fuego, envolviéndola en una gruesa manta de lana, y le sirvió una taza de caldo de pescado humeante. Marco observó a su hija tomar el primer sorbo, viendo cómo el color volvía a sus mejillas. Por primera vez en días, sintió que podía respirar hondo, que la garra de hielo en su pecho se aflojaba un poco. En esa humilde choza, rodeado por el desorden de una vida, se sentía más seguro que en cualquier otro lugar desde que había perdido su hogar. Con Lena, durmiendo plácidamente al calor del fuego, Alfonso se sentó frente a Marco en una mesa de madera tosca, sirvió 2 tazas de café negro y fuerte, y el silencio volvió a instalarse entre ellos. Fue Marco quien lo rompió. «Usted sabe algo sobre este barco», dijo, más una afirmación que una pregunta. Alfonso asintió lentamente, su mirada perdida en las llamas danzantes de la estufa. «Sé lo que mi padre me contó», comenzó. «Mi padre, Miguel, trabajaba para el capitán de la Estrella del Mar, un hombre llamado Morales. No era de por aquí. Era un hombre nervioso, con ojos codiciosos, que pagaba bien pero exigía silencio». La historia comenzó a fluir de los labios de Alfonso, no como un cuento, sino como un testimonio transmitido de una generación a otra, una verdad susurrada, guardada durante más de 70 años. Marco escuchaba sin aliento, sintiendo que las sombras del pasado se alargaban hasta tocarlo en esa cálida habitación. El diario de Klaus contaba una parte de la historia. Alfonso estaba a punto de contar el resto. El capitán Morales hundió el barco a propósito, dijo Alfonso con una certeza absoluta. Todos decían que chocó contra las rocas en una tormenta, pero esa noche no hubo tormenta, y no hay rocas en esa parte de la caleta. Mi padre lo vio desde aquí. Vio cómo el barco se inclinaba, cómo se llenaba de agua lentamente. Morales llegó a la orilla en un bote solo. Dijo que su tripulación se había ahogado. Alfonso hizo una pausa, y el crepitar del fuego pareció aumentar de volumen. Pero no había tripulación. Hacía semanas que Morales navegaba solo. Había despedido a todos.
Mi padre siempre dijo que el barco no estaba vacío cuando se hundió. Llevaba algo pesado, algo que lo arrastró al fondo. Marco sintió un escalofrío. La historia de Alfonso encajaba perfectamente con el diario. Morales no había hundido el barco para esconderlo. Lo había hundido porque no podía mover su carga robada él solo. La traición del capitán era aún más profunda y desesperada de lo que Klaus había imaginado en sus últimos momentos. Una semana después, continuó Alfonso, bajando la voz, llegaron los extranjeros, 3 de ellos, hombres duros, con trajes que no encajaban aquí y un acento extraño cuando hablaban en español. Vinieron directamente a buscar a Morales. Mi padre los escuchó discutiendo con él en la taberna del pueblo. Hablaban de una deuda, de una traición. Morales lo negaba todo, sudando, aterrorizado. El anciano pescador se inclinó sobre la mesa, sus ojos oscuros fijos en Marco. Uno de esos hombres era joven, 20 años como mucho, pero tenía la misma mirada que el hombre que viste hoy, la misma frialdad, el mismo aire de superioridad. Era el hijo de su líder, era el padre de tu señor Bauer. La conexión directa, la línea de sangre del mal, se reveló con una claridad brutal. Marco sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No estaba tratando con un magnate codicioso, estaba tratando con una dinastía de asesinos que había estado cazando este tesoro durante toda una vida. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar con un peso devastador. 2 días después de esa discusión, encontraron a Morales, susurró Alfonso. Su coche se había salido de la carretera del acantilado. La policía lo llamó un accidente. Dijeron que había estado bebiendo, pero mi padre sabía la verdad. Los extranjeros se fueron al día siguiente. No encontraron lo que buscaban, pero se cobraron su venganza. Alfonso suspiró, un sonido lleno del peso de décadas. Desde entonces, la familia Bauer nunca ha dejado de buscar. Compraron tierras, financiaron estudios geológicos falsos, pusieron guardias en la costa, siempre buscando, siempre observando este naufragio. Han estado esperando a que alguien como tú, alguien desesperado, hiciera el trabajo sucio por ellos, esperando a que la tumba se abriera. La verdad era horrible. Marco no había encontrado un tesoro. Había caído en una trampa que llevaba 70 años preparada. Él era el peón que finalmente había localizado el premio para los reyes oscuros del juego. Un silencio pesado llenó la habitación. Marco sentía la mirada de Alfonso sobre él, una mirada que no era de curiosidad, sino de profunda compasión. En ese momento, la decisión se tomó sola. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba afilado por la ira y una extraña sensación de deber. Un deber hacia Klaus, el joven marinero asesinado. Un deber hacia el padre de Alfonso, que había guardado el secreto. Un deber hacia su propia hija, para no entregarla a un mundo donde hombres como Bauer ganaban siempre. Abrió la boca, la garganta seca. Encontré algo, dijo, su voz apenas un susurro, en un tanque de combustible, sellado. No necesitaba decir más. Una comprensión sombría amaneció en el rostro de Alfonso. El anciano asintió lentamente. El tesoro del diablo, murmuró. Y ahora el diablo ha venido a reclamarlo. La validación de Alfonso, su conocimiento de la historia, transformó la determinación de Marco en un plan. Ya no estaba solo en esto. Tenía un aliado. No esperarán al amanecer, dijo Alfonso, su voz adquiriendo una urgencia repentina. Conocen su estilo. Les diste una negativa, aunque fuera débil. Eso es suficiente para ellos. No se arriesgarán a que hables, a que busques ayuda. Vendrán esta noche, y no vendrán a negociar. La certeza en la voz del anciano era aterradora. Intentarán quemarlo. Es lo más limpio para ellos. Un trágico accidente. El fuego de un vagabundo que se sale de control. El barco desaparece. Los testigos desaparecen. El secreto vuelve a estar a salvo, bajo la arena quemada. Marco sintió que la sangre se le helaba en las venas. La imagen de la estrella del mar envuelta en llamas, con él y Lena atrapados dentro, era demasiado real. La amenaza de Bauer no era una táctica de miedo, era una declaración de intenciones. El tiempo se había acabado. Tenían que actuar, y tenían que actuar ya, antes de que la noche se los tragara por completo. La relativa seguridad de la choza se disipó.
reemplazada por la tensión de una batalla inminente. «Tenemos que sacar las pruebas de allí», dijo Marco, su mente corriendo a toda velocidad. «El diario. Lo que cuenta allí puede hundirlos». La idea de dejar el oro atrás era dolorosa, pero la vida de Lena era infinitamente más valiosa. El oro era una carga, una maldición, pero el diario era un arma. Alfonso asintió con gravedad. «Y necesitas algo más, algo que no puedan negar. Llévate uno de esos lingotes, solo uno, como prueba irrefutable. El resto es veneno. Déjalo que se queme con el barco si es necesario». El plan era simple, desesperado y increíblemente peligroso. Marco tendría que volver al barco, ahora sabiendo que era un objetivo, y recuperar los elementos más cruciales. Cada segundo contaba. Alfonso se levantó y fue hacia una ventana que daba a la caleta. «Ve ahora, mientras aún hay algo de luz crepuscular. Yo vigilaré. Si veo algo, haré una señal». El anciano le entregó a Marco una vieja linterna de queroseno. «La batería de tu teléfono no durará. Confía en el fuego. Es más honesto». El viaje de regreso al barco fue la caminata más larga de la vida de Marco. Cada crujido de las conchas bajo sus botas sonaba como un disparo. Cada ráfaga de viento parecía susurrar su nombre. El estrella del mar se alzaba contra el cielo morado, no como un refugio, sino como una bestia muerta que lo esperaba para su último abrazo. Sintió los ojos de Bauer sobre él, aunque sabía que era imposible. La paranoia era un sudor frío en su nuca. Subió por la escalera de cuerda, sus movimientos ahora más rápidos y desesperados. Dentro de la cabina, el aire estaba más frío y más ominoso que nunca. Fue directamente al panel suelto, sus manos temblando mientras sacaba el paquete envuelto en lona. El peso del pequeño lingote en su bolsillo y el bulto del diario bajo su chaqueta eran el peso de su única oportunidad. Se detuvo por un segundo, escuchando. Solo el gemido del barco y el latido frenético de su propio corazón. Tenía que salir de allí, inmediatamente. Al regresar a la choza, con las pruebas a salvo, el sol ya se había hundido por completo en el océano, dejando un cielo de un azul profundo y sin estrellas. La tensión en la pequeña habitación era tan espesa que se podía cortar. Lena dormía profundamente, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Alfonso estaba junto a la ventana, una silueta oscura observando la caleta. «Ahora, el plan de escape», dijo sin volverse. «No podemos usar la carretera, estarán vigilando. Nuestra única oportunidad son las marismas. Al otro lado hay un viejo camino maderero que lleva al pueblo más cercano, a 10 kilómetros. Es un camino difícil, especialmente de noche, pero es el único que no esperarán que tomemos». Marco miró por la ventana hacia las marismas, una mancha oscura y sin forma que bordeaba la caleta. El terreno era traicionero, lleno de agua estancada, barro y cañaverales. Era una perspectiva aterradora, pero Alfonso tenía razón. Era su única salida. «Pero no podemos simplemente correr», añadió Alfonso, volviéndose finalmente. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. «Necesitamos una distracción, algo que atraiga su atención, que nos dé tiempo». Su mirada se posó en un montón de viejas redes y trapos empapados en aceite que guardaba en un rincón para encender su estufa. Una idea peligrosa y audaz comenzó a formarse. «Un fuego», dijo Marco, entendiendo al instante. «Un fuego lejos del barco. Si creen que estamos intentando escapar por la playa, nos dará los minutos que necesitamos para desaparecer en las marismas». El plan era una apuesta desesperada contra la muerte. Implicaba acercarse a los hombres de Bauer, jugar con fuego en la oscuridad, con la vida de su hija pendiendo de un hilo. Marco sintió una mezcla de terror y una extraña y fría calma. La parálisis se había ido, reemplazada por la claridad mortal de la acción necesaria. Ya no era una víctima, era un luchador. Esperaron en la oscuridad casi total de la choza, con la lámpara apagada. Solo la luz rojiza de las brasas en la estufa iluminaba sus rostros tensos. Cada minuto se alargaba como una hora. El mundo exterior estaba en silencio, un silencio antinatural, como si toda la costa contuviera la respiración. Marco sostenía la mano dormida de Lena, su calor un ancla de realidad en la pesadilla. Sentía el metal frío del lingote en su bolsillo
y el papel frágil del diario contra su pecho. Eran sus únicas armas contra un imperio. Alfonso permanecía inmóvil junto a la ventana, su silueta como la de un centinela de piedra. Marco podía oír el latido de su propio corazón, un tambor sordo que marcaba el tiempo hacia la confrontación. El miedo era una cosa viva en la habitación, respirando con ellos, esperando en la oscuridad. La pregunta ya no era si vendrían, sino cuándo, y si su plan desesperado sería suficiente para salvarlos. Entonces, un sonido rompió el silencio. No era el viento ni el mar, era el zumbido grave y ahogado de un motor de barco pequeño, acercándose a la caleta y luego cortándose abruptamente. Un silencio aún más pesado cayó después. Alfonso no se movió, pero Marco supo que los había oído. La caza había comenzado. Marco sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Podía imaginarlos, figuras oscuras desembarcando en la playa, moviéndose con la eficiencia silenciosa de los depredadores. La amenaza ya no era una conversación en la tarde, era una presencia física, tangible, a solo unos cientos de metros de distancia, arrastrándose en la oscuridad con bidones de gasolina y malas intenciones. Contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser, tratando de captar cualquier sonido que delatara su posición, el chasquido de una rama, una piedra desplazada. Pero no había nada, solo el silencio de los cazadores acercándose. Desde la ventana, vieron dos sombras separarse de la oscuridad de la playa. Se movían agachados, manteniéndose cerca de las dunas. La luz de la luna era débil, pero Marco pudo distinguir las formas de lo que llevaban, grandes bidones metálicos. El sonido metálico de uno de ellos al golpear una roca llegó débilmente hasta ellos, seguido de un susurro ahogado y una maldición. La visión confirmó el plan de Alfonso. Venían a quemarlo todo. No había duda, no había ambigüedad. Venían a borrar el estrella del mar del mapa y a cualquiera que estuviera dentro. Marco sintió una oleada de ira fría que eclipsó su miedo. Estos hombres, estos matones, venían a asesinar a su hija mientras dormía, todo por un oro manchado de sangre que ni siquiera les pertenecía. En ese momento, la lucha dejó de ser por la justicia histórica, se convirtió en algo mucho más primitivo. Era la defensa de su propia sangre. Las dos figuras se dirigían directamente hacia el naufragio, sus siluetas recortadas contra el débil brillo del mar. Se movían con una arrogancia que helaba la sangre, convencidos de que sus víctimas estaban atrapadas, durmiendo en su ataúd de acero. No miraban a su alrededor, estaban concentrados en su objetivo. Este era el momento. Ahora, susurró Alfonso, su voz apenas un soplo de aire. Ve, que Dios te acompañe. Marco ya se estaba moviendo. Había preparado la distracción antes. Un montón de trapos viejos y madera seca empapada con el aceite de la lámpara de Alfonso, escondido en una depresión en la playa, a unos 50 metros al norte del barco. Se deslizó fuera de la choza como una sombra, sus pies descalzos sin hacer ruido en la arena fría. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada sentido alerta. El olor a sal y a la gasolina que los matones llevaban parecía colgar pesado en el aire nocturno. Agachado detrás de una duna, Marco observó a los matones llegar a la base del barco. Escuchó el sonido líquido y pesado de la gasolina siendo vertida sobre la madera seca y el casco oxidado. El olor acre le revolvió el estómago. Uno de los hombres sacó un mechero, el pequeño clic metálico sonando como un disparo en el silencio. Estaban a segundos de convertir el barco en un infierno. Era ahora o nunca. Con manos temblorosas, Marco sacó su propio mechero, el que usaba para encender su vieja cocina. La pequeña llama parpadeó, diminuta y frágil contra la inmensa oscuridad. La arrojó sobre los trapos empapados en aceite. Por un instante no pasó nada. Luego, con un whoosh ahogado, las llamas prendieron, creciendo rápidamente, un faro repentino de luz naranja que pintó las dunas con sombras danzantes. La distracción estaba en marcha, su propia pira funeraria improvisada. Hubo un grito ahogado desde el barco. Las sombras se volvieron bruscamente hacia el fuego inesperado. ¿Qué demonios es eso?, gritó una de las voces, la confusión y la sorpresa claras en su tono. «Ve a ver, rápido», ordenó la otra. Una de las figuras se separó del barco
y comenzó a correr torpemente por la playa hacia el fuego, dejando a su compañero solo junto al casco empapado de gasolina. Era la ventana de oportunidad que necesitaban, los segundos preciosos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. El corazón de Marco martilleaba contra sus costillas, pero una extraña calma lo invadió. El plan, tan desesperado como era, estaba funcionando. El caos era su aliado. La noche, antes su enemiga, ahora era su manto. Era hora de desaparecer. El momento de la huida había llegado. ¡Ahora! La voz de Alfonso era un silbido urgente desde la puerta de la choza. Marco no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió de vuelta a la cabaña, el corazón en la garganta. Alfonso ya tenía a Lena en brazos, envuelta en la manta, todavía profundamente dormida por el calor y el agotamiento. Le pasó la niña a Marco. Su peso, familiar y precioso, lo ancló. Alfonso agarró el tubo de metal que contenía el diario y las cartas de navegación. Por aquí, mantente agachado y no hagas ningún ruido, por el amor de Dios. Salieron por la parte trasera de la choza, lejos de la playa, y se sumergieron directamente en la oscuridad del borde de las marismas. La transición fue inmediata y brutal. Un paso estaban en tierra firme, y al siguiente, Marco estaba hundido hasta las rodillas en agua helada y barro espeso y maloliente que trataba de succionarle las botas. La frialdad del agua le robó el aliento. Lena se quejó en sueños y se apretó más contra él. Marco le susurró al oído, tratando de calmarla, mientras su cuerpo luchaba por mantener el equilibrio en el terreno desigual y resbaladizo. Alfonso iba delante, moviéndose con una familiaridad sorprendente en la oscuridad, su bastón sondeando el camino por delante, encontrando los senderos semisumergidos que solo un hombre que había pasado 80 años allí podía conocer. Los altos juncos los envolvieron, arañando la cara y las manos de Marco, creando un túnel de oscuridad claustrofóbico. El mundo se redujo a los sonidos de su propia respiración agitada, el chapoteo de sus pasos en el agua y el silbido del viento a través de los juncos. Detrás de ellos, en la distancia, escucharon un grito de rabia, seguido por el rugido de las llamas, cuando el segundo matón finalmente prendió fuego a la estrella del mar. El resplandor anaranjado del incendio se filtraba a través de los juncos, creando una luz infernal y parpadeante que los perseguía. El estrella del mar, su refugio y su prisión, se estaba convirtiendo en una pira, exactamente como Alfonso había predicho. Marco no se atrevió a mirar atrás. Su único enfoque era seguir la silueta encorvada de Alfonso, poner un pie delante del otro y proteger a la niña en sus brazos. El tubo de metal bajo el brazo de Alfonso se sentía como el único objeto sólido en un mundo que se disolvía en fuego y agua. El olor a humo y a gasolina quemada llegó hasta ellos. Un olor acre que hablaba de violencia y destrucción. Se estaban escapando, pero la imagen del barco en llamas, su castillo en la playa, se grabaría en su memoria para siempre, un monumento ardiente a la noche en que casi lo perdieron todo. El barro se hacía más profundo, succionando con más fuerza a cada paso. Los músculos de Marco gritaban por el esfuerzo de caminar por el agua fría mientras cargaba a Lena. Cada sonido de la marisma, el croar de una rana, el chapoteo de un pez, lo hacía saltar, esperando ver el rostro de uno de los matones emergiendo de la oscuridad. El miedo era un sabor metálico en su boca. ¿Los seguirían? Se darían cuenta de la treta y vendrían a cazarlos en las marismas. Pero Alfonso seguía adelante con una determinación inquebrantable, una pequeña y resistente embarcación guiándolos a través de la tormenta. Era el guardián de la historia, y ahora se había convertido en el guardián de sus vidas. Marco puso su fe en el anciano, confiando en su conocimiento de aquellos caminos ocultos y peligrosos. La única opción era seguir adelante, adentrándose más en el corazón oscuro y húmedo de las marismas. Miró por última vez por encima del hombro, a través de un claro en los juncos. El estrella del mar estaba completamente envuelto en llamas, un esqueleto negro contra un infierno naranja que se reflejaba en la superficie del agua. El fuego era una bestia rugiente que consumía el óxido, la madera, y Marco lo sabía, los secretos de 70 años.
El oro nazi se estaría derritiendo en las entrañas del barco, volviendo a un estado líquido y anónimo, su maldición purgada por el fuego. Pero él tenía la prueba. Tenía el diario de Klaus, tenía un lingote y tenía a su hija. Mientras las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, Marco sintió una extraña sensación de liberación. El barco, con toda su promesa y su terror, había sido destruido. Ahora solo quedaba la huida, la lucha por la justicia y la supervivencia. Había escapado de la tumba. Ahora tenía que asegurarse de que los sepultureros no se salieran con la suya. Siguieron avanzando en la oscuridad, guiados por la sabiduría de Alfonso. El sonido del fuego y los gritos de los matones se fueron desvaneciendo, reemplazados por los sonidos nocturnos y naturales de la marisma. El aire se volvió más limpio, oliendo a tierra húmeda y a vegetación en descomposición en lugar de a gasolina. Marco sintió el peso de Lena en sus brazos, su respiración ahora más tranquila y profunda. Estaban vivos, estaban juntos, y llevaban consigo la verdad, un arma mucho más poderosa que cualquier cantidad de oro. La choza de Alfonso era su destino inmediato, un refugio temporal desde donde podrían lanzar su contraataque. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba templado con determinación. Bauer había subestimado al pescador desesperado. Había creado un enemigo que no tenía nada que perder y ahora, gracias a un anciano guardián de secretos, todo por lo que luchar. El barro finalmente dio paso a tierra más firme. Habían llegado al otro lado de la marisma. Estaban empapados, helados y exhaustos, pero estaban a salvo. Alfonso señaló hacia una línea de árboles oscuros. El viejo camino maderero está justo ahí, jadeó, apoyándose pesadamente en su bastón. Nos llevará lejos de aquí. Marco miró a su alrededor, a la oscuridad impenetrable del bosque. La noche estaba lejos de terminar, y su viaje apenas comenzaba. Pero al mirar el rostro cansado pero decidido de Alfonso y sentir el calor del cuerpo de su hija contra el suyo, supo que no se detendría. La huida del fuego era solo el primer paso. El verdadero punto de inflexión había sido la decisión de luchar. Había cruzado un umbral del que no había retorno, dejando atrás al hombre roto que contaba monedas en una terminal de autobuses, para convertirse en el custodio de una justicia largo tiempo esperada. Dentro de la choza de Alfonso, el mundo exterior de fuego y persecución se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El calor de la estufa de leña era un bálsamo para sus miembros helados, y Lena dormía profundamente, ajena al infierno del que acababan de escapar. Marco temblaba, no solo por el frío del agua de la marisma que empapaba su ropa, sino por una sobredosis de adrenalina que hacía vibrar cada nervio de su cuerpo. Alfonso colocó el pesado tubo de metal sobre la mesa de madera con un golpe sordo, un sonido que pareció sellar el final de su huida y el comienzo de su contraataque. Marco sacó su teléfono, la pantalla parpadeando con la última línea de batería. Sus dedos torpes y helados buscaron en sus contactos un nombre que no había marcado en años, un número que su difunta esposa, Sofía, había insistido en que guardara. Una abogada de derechos humanos que ella admiraba desde lejos. Era su única y desesperada opción. Dra. Isabel Ríos. El nombre brillaba como un faro solitario en la oscuridad. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, cada tono un martillo golpeando la esperanza de Marco. El crujido de la señal débil era un recordatorio de lo precario de su situación. Finalmente, una voz de mujer, adormilada pero nítida y profesional, contestó. Ríos. A Marco se le formó un nudo en la garganta. Su propia voz salió como un susurro ronco, quebrado por la emoción y el agotamiento. Mi nombre es Marco, mi esposa, Sofía. Ella admiraba su trabajo. Estoy en peligro. Mi hija está conmigo. Han quemado el barco donde vivíamos. Las palabras se atropellaban. Un torrente de pánico y desesperación. Mencionó a Bauer, el magnate, la amenaza, y luego la apuesta final. Encontré algo, un diario. Oro, oro nazi. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que pesaba 1 tonelada. Marco contuvo la respiración, esperando el clic del teléfono al colgar. Por favor, suplicó con la voz rota.
Tengo pruebas, no estoy loco. Por favor, ayúdenos. La línea seguía en silencio. La voz de la abogada regresó, despojada de todo rastro de sueño, ahora afilada como el acero. Envíeme una foto, ordenó, ahora mismo, una foto de la portada de ese diario y de una de esas barras de oro. A este número. El icono de la batería en el teléfono de Marco parpadeó en rojo intenso. Tenía segundos. Con manos que se negaban a obedecerle, rompió el sello del tubo de metal y sacó el diario hinchado por la humedad. Lo abrió en una página donde se veía claramente un nombre y una fecha junto a un águila imperial crudamente dibujada. Colocó el pequeño lingote de oro que había rescatado justo al lado, su superficie opaca contrastando con el papel amarillento. Alfonso acercó la lámpara de queroseno, creando un círculo de luz temblorosa. Marco apuntó. Sus dedos temblorosos hicieron que la imagen se desenfocara. Respiró hondo. Un clic. La foto era clara. La esvástica. La escritura alemana. Apretó enviar. La barra de progreso se arrastró. Enviado. Y entonces, la pantalla se volvió negra. Las horas que siguieron a la muerte del teléfono fueron una forma de tortura suspendida en el tiempo. Marco y Alfonso se sentaron en la penumbra de la choza, escuchando. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, era una posible amenaza. La mente de Marco corría en círculos viciosos. ¿Le habría creído la abogada? ¿O habría descartado su mensaje como el delirio de un loco? El primer y tímido resquicio del amanecer comenzó a pintar el cielo de un gris pálido, y con él, la esperanza de Marco comenzó a desvanecerse. Se sintió como un idiota. Había apostado todo a un número de teléfono y una fotografía. Estaban solos. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio de la mañana. No era el ronroneo de un sedán de lujo, sino el estruendo grave y potente de múltiples vehículos pesados acercándose por el camino maderero. Un momento después, el sonido distintivo de las hélices de un helicóptero cortando el aire se hizo más fuerte. Los hombres de Bauer no usaban helicópteros. Asomándose con cautela a través de los árboles, no vieron matones, sino la silueta de camiones negros con las palabras Policía Federal estampadas en blanco en sus costados. Hombres con equipo táctico se desplegaron con una eficiencia silenciosa y profesional, asegurando el perímetro. De uno de los vehículos descendió una mujer de unos 40 años, con un traje práctico y una expresión de determinación férrea. Se dirigió directamente hacia la choza. «Señor Marco», dijo, su voz firme, «soy la doctora Isabel Ríos». Hizo lo correcto al llamar. La historia se desveló a una velocidad vertiginosa. La foto había sido la pieza que faltaba en una investigación internacional. El nombre de Bauer ya estaba en una lista de vigilancia por sus vínculos con grupos neonazis. El diario y el lingote eran la prueba física irrefutable que necesitaban. Horas más tarde, las imágenes llenaron los noticieros. La lujosa finca de Bauer allanada al amanecer, el poderoso filántropo, pálido de rabia, siendo escoltado en esposas, su imperio de mentiras derrumbándose. Guiados por Marco y Alfonso, los agentes federales descendieron a la caleta. El Estrella del Mar era una carcasa carbonizada y humeante, un esqueleto negro contra la arena gris. Los equipos forenses se pusieron a trabajar de inmediato, y no tardaron en encontrarlo. En el corazón del casco fundido, charcos y ríos solidificados de un metal amarillo opaco confirmaban la increíble historia. El oro, ahora mezclado con el acero y la ceniza, era una prueba innegable de la magnitud del tesoro escondido. El diario de Klaus y el lingote que Marco había salvado fueron cuidadosamente empaquetados, clasificados como artefactos históricos de valor incalculable. Más tarde, un funcionario del gobierno, un hombre de aspecto solemne con traje, se sentó con Marco y le explicó la situación con una claridad burocrática. El oro, como patrimonio histórico recuperado de un crimen de guerra, pertenecía a la nación. Por un instante, el corazón de Marco se detuvo. Después de todo, ¿volvería a la nada con las manos vacías? Sin embargo, continuó el funcionario, y su tono cambió a uno de profundo respeto. El Estado argentino reconoce su extraordinario valor.
por su papel fundamental en la recuperación de este tesoro histórico y, lo que es más importante, en el desmantelamiento de una peligrosa red criminal que ha plagado este país durante décadas, se le concederá una sustancial recompensa. La cifra que mencionó hizo que Marco se mareara. No era la fortuna de un rey, pero era más de lo que podría haber ganado en 100 vidas de pesca. Era seguridad, era un futuro, era la libertad. A Alfonso, por su parte, se le concedió una pensión vitalicia y el título de propiedad de la tierra que su familia había cuidado durante generaciones, declarándolo un héroe local. Una ola de alivio tan inmensa y poderosa barrió a Marco que tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. No era el dinero, era la justicia, era el sonido de las cadenas que lo habían atado a la desesperación, rompiéndose por fin, una por una, para siempre. 6 meses después, el sol de la mañana se derramaba sobre la cubierta de un barco de pesca nuevo y reluciente, pulido hasta brillar. El aire olía a sal marina limpia, a pintura fresca y a la promesa de un día de trabajo honesto. Marco, de pie en el timón, sentía el calor en su rostro, una sensación que había olvidado. Su piel estaba bronceada por el sol, no pálida por el miedo. Miró hacia la popa, donde unas letras de un azul brillante y alegre deletreaban un nombre, la esperanza de Lena. Su hija, de 8 años, correteaba por la cubierta, con las mejillas sonrosadas y el cabello ondeando al viento, su risa clara y fuerte, sin el más mínimo rastro de tos. Le ayudaba a enrollar un cabo, sus pequeños movimientos llenos de una energía y una salud que Marco había temido no volver a ver nunca más. No había ratas, no había óxido, no había frío, solo el vasto y abierto océano y el futuro que se extendía, tan azul y prometedor como el cielo sobre sus cabezas. Su hogar ya no era una terminal de autobuses ni el vientre de un cadáver de acero. Era una pequeña casa blanca, con un jardín lleno de flores que daba a la caleta, la misma caleta que una vez fue su prisión. Desde su porche podía ver el lugar donde el que estrella del mar se había hundido, ahora solo una marca en la arena que la marea borraba lentamente. Dentro, la casa olía a pan recién horneado y a café. Esta noche, la escena contrastaba brutalmente con sus recuerdos más oscuros. Marco estaba en una cocina luminosa y cálida, sirviendo un guiso de pescado espeso y humeante en platos hondos. La mesa estaba puesta, no con un trozo de pan duro, sino con una abundancia que le llenaba los ojos de lágrimas, una ensalada fresca, queso, frutas. Lena estaba sentada, dibujando en un cuaderno, esperando la cena. El sonido de su lápiz sobre el papel era el único sonido, un sonido de paz, de normalidad, de una vida ganada con sangre, sudor y un coraje que no sabía que poseía. La miseria era un fantasma de otra vida. Marco observó a Lena comer, su charla incesante sobre la escuela llenando la cocina de una calidez que ninguna estufa podría igualar. En el reflejo de la ventana vio su propia imagen, la de un hombre que ya no estaba atormentado. Sintió una presencia fantasmal a su lado, un toque familiar en el hombro, y supo que Sofía estaría orgullosa. Su viaje había terminado. Ya no era el hombre que contaba sus últimas monedas. Aplastado por el fracaso, se había enfrentado a los monstruos del pasado y había salido victorioso, no por el oro, sino por el futuro que había forjado para su hija. La redención no se encontró en el fondo de un tanque de combustible, sino en el simple acto de sentarse a cenar con su hija en un hogar seguro. El verdadero tesoro no eran los lingotes nazis, sino el coraje que descubrió en la desesperación y el amor inquebrantable que lo guió a través del fuego. ¿Qué parte del viaje de Marco te conmovió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si disfrutas de las historias de supervivencia y justicia, no olvides suscribirte.